Hola, de nuevo estamos por acá. Veamos ahora entonces la segunda parte que habíamos prometido para analizar cuáles son las técnicas o las habilidades que debemos desarrollar para poder continuar con nuestro proceso de escritura de un libro, de una poesía o de cualquier elemento que queramos acometer. Bien, en la escritura existen dos enfoques que se conocen como el enfoque de los procesos y el enfoque de los contenidos. El proceso de los enfoques trata de analizar cuál es el proceso mental, el que veíamos en el video pasado, que lleva la mente mía cuando estoy desarrollando un escrito. O sea, cuáles son los pasos que voy llevando. Pongamos un ejemplo. Si yo quiero ir al centro de la ciudad, entonces yo digo, bueno, ¿cuáles son los pasos que debo dar? Primero salgo de mi casa, llego a la esquina, tomo mi auto o me monto en un bus, me voy hasta tal sitio, me bajo, camino tantas cuadras a la derecha, tantas a la izquierda, etcétera, hasta llegar al sitio. Digamos que ese proceso es el que se analiza cuál es el que lleva a cada persona en una forma diferente cuando está cometiendo una escritura. Nunca debemos creer que todos los procesos son iguales. Cuando un escritor habla de su método, de su proceso de escritura, está hablando de su proceso, no quiere decir que para nosotros todo sea igual. Por ejemplo, García Márquez dice que él parte de una imagen cuando va a escribir algo, porque él tiene una gran influencia del cine. Entonces dice, veo una imagen y de ahí arranco sin saber ni siquiera cómo va a finalizar lo que comenzó a escribir. Vargas Llosa, por su parte, dice que él toma sus personajes y los define, los caracteriza de una forma muy precisa, los personajes, la fecha, las situaciones, y va haciendo una especie de cuadros, casi que como cuando un escritor de guiones o cuando un dramaturgo escribe una obra de teatro, él define su personaje. Así hace Vargas Llosa. Álvaro Muti, por ejemplo, dice que para él sus personajes son personajes problemáticos, porque hacen lo que les da la gana. O sea, aunque él logre tener una idea de cómo es este personaje, por momentos él no puede controlarlo. Y se sabe que en el proceso de escritura, de narrativa sobre todo, esto es muy común. Entonces, digamos, si estoy escribiendo un libro de narrativa o estoy escribiendo un cuento, una poesía, sabemos que estos procesos mentales o cognitivos se van a dar de esa manera. En cambio, en un libro técnico pues es mucho más fácil. En el libro técnico yo únicamente defino un temario y comienzo a desarrollarlo. El otro enfoque, que es el que se conoce como el enfoque de los contenidos, que es el que en mi caso particular más me entusiasma, porque es el enfoque que aplican los niños. Entonces, este enfoque lo que determina es que no hay que tener en cuenta tanto ni la sintaxis ni la gramática al comienzo del trabajo, sino el contenido, la idea que yo voy a desarrollar. Observen esto. Cuando nosotros ponemos un niño, por ejemplo, de 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 años, y lo ponemos a escribir cuentos, observen que ellos escriben un cuento sin sintaxis y sin ortografía, o sea, con mucha falta de ortografía y con mucha falta de sintaxis. Los que evalúan esos cuentos en ese momento no tienen en cuenta eso, tienen en cuenta únicamente la idea, el contenido. Mi hijo Nicolás, cuando tenía 7 años, escribió un cuento sobre cómo las mariposas obtuvieron el color. Entonces él contaba de que las mariposas eran en blanco y negro, digamos, y que un día se acercaron al sol, llegaron a un arco iris, le pidieron los colores del arco iris y con eso tuvieron sus colores. Una idea de él nada más. El cuento tenía una cantidad de errores ortográficos. Y lo mismo, él escribía ya con Y, o escribía llover con Y, etcétera. Pero esos son lo que el profesor tuvo en cuenta ahí, era la idea del contenido. ¿Qué es lo que nos pasa luego a nosotros? Que entonces a medida que vamos creciendo, o algunos tienen mala ortografía o tienen mala sintaxis, comienzan por decepcionarse o comienzan a tenerle aversión a la escritura, y ahí está un punto esencial. Lo que debemos hacer es cómo logramos mantenernos en esa idea de cuando niño de escribir sin tantas prevenciones. Luego vendrá el proceso de análisis de la
sintaxis o analizar lo de la ortografía. Pero ese era un proceso posterior. ¿Por qué? Porque también se ha visto que si usted está escribiendo un cuento, una poesía, una narrativa, y se detiene a revisar la sintaxis, a revisar la ortografía, es muy posible que pierda el hilo, pierda la idea de lo que estaba escribiendo. Entonces, una recomendación es: enfóquese, si usted tiene dificultades para escribir un libro, enfóquese en el contenido, o sea, la idea de saber, escríbala. El escritor Carlos Catania, de Argentina, decía que es como un proceso, como cuando ponía un ejemplo un poco extremo o drástico, como si uno vomitara algo y luego viene el proceso de revisarlo. O sea, en este proceso de escribir, y es lo que todos los escritores famosos recomiendan, desde Cortázar, Sábato, todos recomiendan exactamente lo mismo, que es retrabajar el texto. Entonces, al comienzo no le preocupe si estamos un poco trabados o tenemos dificultades con la sintaxis. Usted escriba y luego viene el proceso de la revisión. Para eso también existen los revisores de estilo y los revisores ortográficos, o los revisores lingüísticos, llaman en algunas partes, o filológicos. Ok, para eso existen ellos, que le van a revisar eso. Usted se puede asombrar, por ejemplo, que el mismo García Márquez se define como un hombre con mala ortografía, porque son dos procesos diferentes. El proceso creativo realmente se da en diferentes planos, o sea, en diferentes niveles, digamos. No se da en un solo nivel. Hay muchas cosas que inciden en un proceso creativo. Incide el entorno, inciden las creencias que uno tiene, incide las reglas de conducta que uno tiene para poder funcionar, y otros procesos que se llaman en el lenguaje son las generalizaciones, son las eliminaciones, y son las supresiones, las eliminaciones, las supresiones y las generalizaciones que uno hace cuando está escribiendo o cuando está hablando. Eso espero que lo veamos en un próximo video, en donde veamos cuáles son estos factores que van incidiendo. Pero por ahora espero que este segundo video te haya dado otras ideas para que puedas continuar con tu proceso de escritura. Valoro mucho los comentarios que nos dejan en YouTube sobre este tipo de recomendaciones que estamos haciendo, y también te invitamos a que visites nuestra página www.escribeypublicaya.com, donde te tenemos más sorpresas y más elementos para ayudarte en la escritura de tu libro.